¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la economía. Bueno, cuando hablamos de economía, pues tenemos que hablar forzosamente de política económica, ya que las decisiones políticas que se toman en este área pues marcan la vida de todos los ciudadanos. De ahí la importancia que tiene aplicar unas u otras políticas económicas. En el programa de hoy vamos a hacer una valoración sobre la incidencia que está teniendo en la economía española la situación política que tenemos aquí en España desde las pasadas elecciones del 20 de diciembre. En el último programa comentaban nuestros invitados que el hecho de tener un gobierno en funciones pues, que podría no ser tan malo si tenemos en cuenta que los presupuestos de este año 2016 están aprobados y por tanto se puede perfectamente desarrollar cualquier proyecto y continuar con las políticas que estén incluidas dentro de esos presupuestos, y que esto a priori, me decían ellos, incluso daba cierta confianza, aunque eso sí con reservas, a los inversores. Ahora bien, la situación desde aquel 20 de diciembre al día de hoy, pues ha cambiado. Como todos ustedes saben, el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a intentar formar gobierno. Eso sí, no sabemos con quién, aunque lo podamos intuir. Lo que sí que sabemos es que dependiendo de los socios de gobierno que pudiera tener, si es que finalmente consigue llegar a la Moncloa, la política económica sería muy diferente y la recuperación económica que estamos consolidando pues podría verse seriamente afectada. Entonces, ante este panorama político, pues los empresarios que están muy preocupados lo que están pidiendo es que gobierne quien gobierne, sea como sea, que por favor que no se dé marcha atrás en la política económica. De ahí que estén de acuerdo con que continúe en funciones el gobierno actual. También dicen que se continúe fortaleciendo las políticas activas de empleo y además inciden en lo importante que es reducir los costes laborales para así pues incrementar la creación de nuevos puestos de trabajo. En fin, como ven, un tema complicado. Bueno, pues este complicado tema que tanto nos afecta a todos es el que vamos a comentar hoy con nuestros invitados que ya nos acompañan. Está con nosotros el cuarto teniente del alcalde y concejal de Economía y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Concejal Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar otra vez aquí contigo, Mabel. Y yo también, que estoy encantada. Ya le echábamos de menos. ¿Verdad que sí, Óscar Romera, que ya echábamos de menos a Agustín? Pues sí, se le echaba de menos, sí. Claro que sí, aquí nos gusta que nuestros tertulianos vengan, ya que están consolidados, que vengan un poquito más a menos. Y yo a vosotros, Pues esto ya está resuelto en el día de hoy y continuaremos en esta línea. Bueno, yo quiero que hablemos de esta situación político-económica que tenemos, que es complicadísima. O sea, el panorama que tenemos, el panorama económico a consecuencia de las elecciones y de este plantel que nos ha dejado, pues está muy complicado. Sí. No sé cómo lo veis, ambos son expertos en la materia, yo no, pero yo estoy muy preocupada. Pues sí, comienzo yo, Agustín. Vale, pues yo veo ahora mismo, dentro de lo que es la creciente incertidumbre en la que nos movemos, dos elementos fundamentales de incertidumbre, pero que tienen raíces internacionales, no propiamente nacionales. Primera de ellas, el precio del petróleo. El precio del petróleo ha sido un viento de cola para la economía española que le ha ayudado a crecer durante el año 2015 al 3,2%, con lo cual nos ha beneficiado en términos de crecimiento y lógicamente de empleo. Segundo elemento de incertidumbre, el bursátil, el comportamiento de las bolsas, que fundamentalmente viene provocado por elementos geopolíticos y geoeconómicos también de raíz internacional. Es decir, cuál es el crecimiento o la recesión de determinados países emergentes, y ahí estaríamos hablando tanto de China como la profunda recesión que ahora mismo tiene Brasil. ¿Cómo afecta eso al resto de los países emergentes? ¿Cuál es la política monetaria que ahora mismo está imponiendo ya la Reserva Federal Americana? La contraposición con los movimientos que está haciendo el Banco Central Europeo. Bueno, estamos hablando de dos principales elementos de incertidumbre, de un panorama internacional que no es bueno, lógicamente, en términos de estabilidad para lo que necesita España. Y el elemento nacional, ¿qué es lo que va a pasar con la conformación del nuevo gobierno? Claramente va a haber un gobierno de derechas encabezado por el Partido Popular,
o va a haber un gobierno de izquierdas encabezado por el Partido Socialista? Esta es la ¿Con pregunta. quién? Bueno, pues claro, ¿con es que quién? ¿Con quién? Incluso hay una tercera pata, que podríamos ir a unas nuevas elecciones por las que yo abogo. Bueno, eso sería un elemento adicional de incertidumbre, porque estaríamos hablando de expectativas. Y ahí es donde me gustaría un poco exponer el tercer elemento que yo veo, ¿no? Que son las expectativas tanto de los ciudadanos como de las empresas. Ahora mismo, ¿qué elementos tenemos para medir las expectativas de los ciudadanos y las empresas? Los indicadores adelantados del Ministerio de Economía. En ese sentido, tenemos el indicador adelantado para el sector de la construcción, el indicador adelantado para el consumo, el indicador adelantado para el sector industrial y el indicador adelantado para el sector de servicios. Todos ellos caen. En términos económicos no es una buena noticia, porque el hecho de que se genere una creciente incertidumbre, lógicamente para las transacciones tanto individuales como de empresas, no es una buena noticia. ¿Y qué tres elementos adicionales hay, esos sí, que ya no son expectativas y sí que se pueden medir? Primero, ¿cuál es el nivel de afiliaciones de cotizantes a la Seguridad Social? En el mes de enero ha subido 21.000 nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, que hay que verlo, lógicamente, con la encuesta de la EPA, que fue una encuesta, yo creo, la mejor que ha habido desde que se mide la EPA. A pesar de que se había perdido empleo. A pesar. Y luego en el mes de enero se han perdido 50.000 empleos, pero eso forma parte, yo creo, que de la finalización de la campaña de Navidad. Otro indicador que yo creo que debe tenerse en cuenta, y es la demanda de energía eléctrica, ha caído un 3,2%. Hemos tenido un otoño y un verano, hemos tenido un otoño y un invierno caluroso, estamos teniendo un invierno caluroso, pero sí que es cierto que hay una ralentización en el consumo de energía por parte de las empresas, es otro indicador más que hay que tener en cuenta. ¿Eso no tiene nada que ver con la climatología? No, eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver un poco con las expectativas. Y un tercer elemento, y con esto ya termino, sí, sería en este caso la compra de automóviles. Los datos que ha dado ANFAC son buenos, sí que es cierto que no crecen a 2 dígitos, como venían creciendo, crecen un dígito, aumentan un 6%, pero hay una cierta ralentización también en ¿Esto de diciembre para acá? Sí. Esos son 3 elementos de cómo están funcionando los agentes económicos. Ya no son expectativas, como son los indicadores adelantados, sino que ya es el funcionamiento de los agentes económicos. Vamos, que no estamos hablando del futuro incierto, especulando sobre lo que podía pasar, sino que estamos hablando de esas realidades con datos reales de lo que ha pasado hasta ahora. Pero claro, siendo importantísimo y muy interesante lo que nos está contando Óscar Romera, yo me gustaría valorar, pues eso, yo he leído información sobre el tema de economía, y nos dicen que, por ejemplo, que la economía resistiría perfectamente esta inestabilidad política al menos durante 6 meses, que eso para los ciudadanos es una garantía y una tranquilidad, pues sabemos que por mucho que estén negociando y que saben lo que pasará, nuestro sistema al menos 6 meses puede funcionar perfectamente. Eso es jugar también a las adivinanzas o a predecir el futuro. Nuestro sistema, por supuesto que es muy fuerte, pero necesita estabilidad. Compartiendo punto por punto el contexto que nos ha marcado, que nos ha expuesto Óscar, la realidad es que la inestabilidad política está pasando factura desde el primer momento a la economía española. ¿Por qué? Porque los agentes económicos necesitan estabilidad. Solo hay que verlo, cuando se vio después de las elecciones, se vio la ingobernabilidad o la más difícil gobernabilidad en España, la prima de riesgo tuvo una subida automática por encima de las subidas de los demás países. El comportamiento desde entonces hasta ahora de la bolsa española ha sido peor que la de los demás países. Y los datos que ya ha arrojado Óscar y que ha puesto encima de la mesa. Hay algunos que son muy preocupantes, sobre todo el del consumo interno, que ha hecho tener unos buenos resultados en la campaña de Navidad. Por tanto, los inversores nos están demandando estabilidad, pero esa estabilidad no solamente supone que tengamos un gobierno, también habrá que ver qué tipo de gobierno tenemos. Hombre, claro, eso es lo preocupante. Es que eso es muy importante, no la estabilidad solamente la da un gobierno, sino qué tipo de gobierno o qué gobierno. Que para los inversores es como una garantía, o sea,
por eso hablan de que esa inestabilidad política pues podrían aguantar las 6 meses expectantes sin que en España hubiera una gran debacle y tuviéramos grandes problemas. Pero claro, es que los empresarios a la hora de contratar, por ejemplo, pues como los planes laborales del Partido Socialista pararían la inversión, pues la gente está reticente, contrato o no contrato, o sea que es un problema serio, aunque no deberíamos a priori estar asustados los españoles. Hombre, cuando lo que se está arrojando son ciertas medidas que no sabemos el impacto económico que pueden tener sobre la economía, y sin embargo desde la Unión Europea nos están instando a que tenemos que seguir con las reformas para ajustar nuestro déficit y recortar el gasto, por supuesto que los mercados o los inversores recogen esos mensajes, que precisamente lo que no crean son estabilidad. Con lo cual, el panorama, hombre, ya sé que estamos hablando de futuro, pero el futuro inmediato, el panorama no pinta bien en función de, claro. A día de hoy, España sigue siendo un país solvente, y eso hay que verlo, bien apuntado Agustín, una prima de riesgo, un repunte de la prima de riesgo de 20 puntos básicos, de 110 a 130 actualmente. Hay algún estudio que ya dice que si se conforma un gobierno de izquierdas y ahí entró con Podemos, la prima de riesgo se situaría en 70 puntos básicos más, se perderían 128.000 empleos. Esto también provocaría una bajada del Producto Interior Bruto entre 0,4 y 0,7%, pero yo me quedo con una cuestión en términos de estabilidad presupuestaria. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Aquí el elemento fundamental de incertidumbre en términos económicos es si hay un gobierno que siga apostando por la estabilidad presupuestaria, con todo lo que ello ha traído en términos de crecimiento y de empleo, o si hay un gobierno que no apuesta por la estabilidad presupuestaria o quiere prórrogas en relación al procedimiento de déficit excesivo que tiene España. En este sentido, hay que tener en cuenta en el marco en el que nos movemos. Es decir, la confección de un gobierno, sea cual sea, no va a ser tan sólida como el que teníamos antes. En este sentido... Y seguimos teniendo, aunque sea funciones, efectivamente. Cuidado. En este sentido, hay un marco jurídico, regulatorio, que es complicado cambiar. Si sobre todo se quieren proponer, se hacen ciertas propuestas de cambios radicales en la economía. Es decir, va a salir un gobierno, un gobierno que tiene que pactar, que tiene que consensuar, y eso significa que cada uno renuncia a parte de sus principios. El marco jurídico vigente actual es la Constitución española. Por ejemplo, para cambiar la Constitución española debe haber un nivel de consenso muy elevado, muy notable, fundamentalmente por parte de los dos partidos políticos, ¿no?, del Partido Popular y el Partido Socialista, con lo cual cambios radicales en términos constitucionales, desde mi punto de vista, no va a haber. Es un elemento de estabilidad, bajo mi punto de vista. Segundo, el marco regulatorio comunitario, es decir, la Unión Europea aprueba una serie de directivas, aprueba una serie de armonización desde el punto de vista de las leyes para el conjunto de los países de la Unión Europea, y es difícil salirse de ahí. Pero ¿no has estado escuchando las declaraciones tanto del PSOE como de Podemos sobre todo, en el que se está diciendo, están exponiendo puntos que van en contra de lo que está pidiendo la Unión Europea en este momento? Mientras la Unión Europea dice que sigamos realizando cierto tipo de reformas, tanto Podemos como PSOE están vendiendo una serie de medidas que sin duda no irían en un mayor gasto público. Estamos oyendo la de expansión de gasto, pero no estamos oyendo la de simplificar el coste. Y todos todos dicen unánimemente que bueno, que ya hablaremos o ya discutiremos con la Unión Europea el tema del déficit, de recortar el gasto. ¿Cómo? A ver, esto, o sea, dicen que ya luego lo vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Que no se acuerdan de la experiencia de Grecia con Varoufakis? Porque yo voy ahí así chulito como es él. Eso precisamente me refería, es que me suena mucho, o sea, el sonido es muy parecido al de Grecia, creer que va a ir ante la Unión Europea a reclamar y que le van a dar, y que van a conseguir, no sé qué van a conseguir, porque ahora mismo estamos inmersos todos en las mismas políticas de restricción del gasto.
¿Y esto qué puede ocurrir? Fijaros lo que pasó en Grecia por la inestabilidad que creó ya un gobierno elegido, que iba en contra de la seguridad jurídica, fue en contra de la seguridad jurídica y además en contra de los intereses generales de la Unión Europea. Y ha traído lo que ha traído, que al final Grecia, y lo hemos visto con Tsipras, ha tenido que aplicar las medidas que le han mandado de la Unión Europea, pero encima multiplicadas por 2. ¿Por qué? Porque perdió un tiempo precioso de realizar reformas, igual que las perdió aquí el gobierno de Zapatero, negando la crisis o negando el problema que tenían las entidades financieras, las entidades financieras españolas. Lo que no puede ahora mismo... lo que se necesita es un gobierno que genere estabilidad y seguridad jurídica. Estamos creciendo, estamos reduciendo el paro, se estaban incrementando el consumo y ya hemos visto cómo está habiendo una restricción o una reducción de estos indicadores desde las elecciones y desde la dificultad de poder montar gobierno. Claro, o sea, yo entiendo, claro que es así, que lo que los inversores necesitan y todos necesitamos es que tengamos un gobierno fuerte, estable, que cumpla sus compromisos con Europa para evitar lo de Grecia, que asuman las reformas, pero que no lo digan, no como hicieron en Grecia, que no, allí no iban a hacer ninguna reforma. Y fíjate cómo están, las pensiones han bajado una burrada, los impuestos están subiendo. Pero aquí no están por la labor de hacer esto. Bueno, yo creo que se podrá decir, se podrá apelar a muchas medidas de gasto, pero estamos en un procedimiento de déficit excesivo. ¿Eso qué significa? Pues si se dan mensajes como los de Grecia, nos pasará como lo de Grecia. ¿Por qué? Porque estamos dentro del marco europeo. Es que esto hay que tenerlo muy claro. Es decir, la senda de consolidación fiscal es para todos. Y el que no lo quiere entender así, pues está mintiendo a los ciudadanos. Y en ese sentido, aquí hemos insistido muchas veces... Es que nos están mintiendo, Óscar, es que están mintiendo. Es que en ese sentido, aquí hemos insistido muchas veces que estamos donde estamos y que ha habido un recorrido que al final se ha transformado de un decrecimiento, una recesión, en un crecimiento, que es el que ahora disfrutamos, con un crecimiento de un 3,2%. ¿Eso qué significa? Pues mayor empleo, mayor crecimiento y mayor capacidad para generar recursos para pagar la deuda que aún tenemos. 100% de nuestro Producto Interior Bruto. De eso que no se olvide nadie. Sin embargo, por el otro lado, rentas básicas, que todavía las seguimos escuchando. Garzón hace poco dijo cuál es su solución para el paro. Bueno, es que como le van a hacer ministro de Economía, pues claro, él ya va diciéndonos... Un millón de empleos públicos, dijo. Esa es su solución al desempleo. Muy bien. ¿Y cómo? ¿Quién lo va a pagar? ¿O va a subir los impuestos? ¿O va a pedir a Europa en este momento quitar la restricción que tenemos del déficit y ampliar, ir a un proceso de mayor gasto y mayor desequilibrio en las cuentas públicas? No parece que nos vayan a decir que vayamos por ahí, cuando todavía lo que nos están diciendo es que tenemos muchos deberes por hacer internamente y los hemos hecho, y todos los españoles han sufrido durante este tiempo, pero hemos logrado la senda del crecimiento. No solamente que lo digamos nosotros, sino que nos han puesto como ejemplo distinta prensa internacional de reconocido prestigio. Hemos vuelto a crear empleo y, sin embargo, ahora parece que todo eso puede romperse. Nos olvida muy pronto por lo que hemos pasado y lo cerca que estuvimos de un rescate. A eso quería ir yo. ¿Qué podría pasar? Imaginémonos que Dios no lo quiera, porque creo que no sería bueno para España, pues que al final, y Garzón es el ministro de Economía en ese supuesto gobierno de las izquierdas, con Pablo Iglesias de vicepresidente, con sus ministros, y con Pedro Sánchez de presidente. Y entonces dicen, bueno, las reformas que nos dicen que tenemos que acometer, dejamos de acometerlas. Todo el trabajo que se lleva ahí hecho se iría al traste. Bueno, a ver, aquí no estamos hablando de nombramientos, o por lo menos no me gustaría verlo así, de nombramientos. Es qué es lo que hacen esos nombramientos para la economía. Y en ese sentido, hombre, a mí me parece que es una cosa muy reveladora que el señor Moscovici, el comisario europeo, nos está diciendo que España no cumple el objetivo de déficit, que está situado en el 4,2, que nos vamos al 4,5, y ahí se están generando dudas en ese sentido.
y que ahora vengan unos señores, independientemente de quién sean, y digan, bueno, que no van a cumplir el objetivo de déficit. O sea, es decir, es que ese objetivo no se salta, ese objetivo así tan alegremente. Y en ese sentido, a mí me gustaría recalcar dos cuestiones, dos elementos fundamentales de la credibilidad de la economía española. Y es, en primer lugar, la prima de riesgo se te dispara. Por lo tanto, tienes más intereses que pagar y la deuda aún se te genera mayor deuda. Claro. Si empiezas a crecer menos, tienes menor capacidad para pagar lo que debes. Y en segundo lugar, para la emisión de deuda. Ahora mismo, todavía, las arcas públicas, el Tesoro español, se está financiando pues, a unos tipos de los que no sabíamos antes, ¿no? Y muy ventajosos para la economía española. Si comienza a generarse aún mayor gasto, no se responde en tiempo y forma, por ejemplo, los periodos medios de pago a proveedores, que ahora se están empezando otra vez a ampliar por parte de determinadas comunidades autónomas y de determinados municipios, bueno, pues eso tampoco es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la consolidación, para cumplir el objetivo de déficit, el Estado lo está cumpliendo bien, los ayuntamientos, las entidades locales lo están cumpliendo bien, la seguridad social, pues bueno, se está moviendo en unos márgenes de incumplimiento, pero bueno, aceptables, de momento aún, y las comunidades autónomas pues sigue siendo pues el principal elemento de preocupación ahora mismo para llegar al objetivo de déficit. Comentando por la catalana. Claro, si encima soportamos o promovemos mayor gasto, pues no es una buena decisión y al final lo vamos a pagar todo en términos de crecimiento económico y en términos de empleo, o de destrucción de empleo en este caso. La memoria es tan corta, me suena tanto a 2010, 2011, cuando empezaron los problemas y no estábamos en la situación de 2012. ¿Cuál fue la propuesta? Los planes E. Expandir el gasto público con los famosos planes E, que ya sabemos el resultado que tuvieron. Cero, nulos. Y parece que se nos ha olvidado. Endeudarnos más. Parece que se nos ha olvidado. Bueno, tuvieron un efecto temporal, pero luego sí que es cierto. O sea, fue pernicioso para la economía española. ¿Temporal, Óscar? Pero si ha habido empresas que despedían a sus trabajadores para contratarlos con el plan E. No, bueno, pero si es que o sea, ni tan siquiera temporal. Ya, o sea, es que fue un fiasco. Yo ahí lo que estoy diciendo, Mabel, es que, es decir, los planes E fueron un espejismo. Que luego, ¿qué trajeron? Pues trajeron mayor empobrecimiento de la economía española y mayor destrucción de empleo y la generación del menor reparto de la riqueza, que al fin y al cabo el objetivo que debe tener la economía española es el crecimiento para que se genere mayor riqueza y para que aumente aún más el empleo y que podamos pagar nuestras deudas. Que nadie se le olvide esa senda que es buena para todos. Todo lo que sea ir en contra de ese objetivo pues será empobrecernos a medio y a largo plazo. O sea que está claro que si no pagamos nuestras deudas no van a confiar en nosotros, si incrementamos el gasto público lo llevamos claro, en fin, que necesitamos un poquito de sensatez. Claro, tú irías a invertir en un... Yo ni loca. En alguien que se quiere meter en un local o en un piso que tuvieras tuyo y cuyos antecedentes no te hubieran dicho, bueno, pagaré si puedo y si no, pues ya lo negociaré con usted. Pues diría, mira, claro. Pues es que esto es lo mismo, los inversores ante este panorama, como pues por supuesto que están como ahora con manos quietas y con muchísimos planes de crecimiento que había, se había incrementado muchísimo tanto la inversión externa durante una temporada, pero ya también la interna, la senda de crecimiento económico y también los españoles ya se habían sumado también a esta senda mediante el consumo. Mediante el consumo. Entonces, va a ser, es verdad que lo que durante 4 años o 5 años de trabajo y de esfuerzo por parte de los españoles no podemos permitir cargárnoslos en 6 meses. Y esa posibilidad está ahí. En fin, hoy no tenemos tiempo para más, hemos llegado al final del programa, pero yo les invito a ambos dos a que vuelvan nuevamente y continuemos hablando de esto que es importantísimo, porque es que es nuestro día a día y es nuestro futuro. Agustín Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que la próxima vez sea para hablar para mejor. Ojalá, a ver si ya tenemos algo un poquito más claro. Muchas gracias, Óscar Romera, y lo mismo digo. A vosotros, a ver si es verdad. A ver si es verdad que tenemos algo medianamente claro. De ustedes me despido, antes les recuerdo nuestra web www.encuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.